Del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Qué gusto me da saludarte, Jorge. Bienvenido al Financiero Bloomberg. Gracias por la invitación, estimado Omar. Un gusto nuevamente estar contigo y con tu audiencia. Al contrario, platicar contigo siempre es oportuno en este tipo de contextos, Jorge. Pues de entrada, es mucho que analizar, pero vamos a centrarnos en los 5 puntos que le propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador al presidente Joe Biden. ¿Qué te parecieron? ¿Te parecieron realistas? ¿Cómo los analizas, Jorge? Sí, digo, en un primer momento sí es importante decir que esta visita, pues de alguna manera nos permite dar cuenta de que hay un diálogo, hay interés de ambas partes, tanto del presidente Biden como del presidente López Obrador, porque exista esta interacción entre, no solo al más alto nivel, sino también como se ha venido desarrollando en los últimos años desde que llegó Biden a la presidencia, pues a través de las distintas instituciones y mecanismos que facilitan el intercambio y sobre todo permiten la cooperación en los distintos temas tan relevantes y tan fundamentales para ambos países como el tema migratorio, el tema de seguridad, el tema económico, comercial, y ahora se agrega el tema de la inflación como una preocupación de ambos países y por supuesto ambos mandatarios, dado que su impacto pues es directo en el bolsillo de los ciudadanos. Y concretamente, hablando de lo que es el encuentro bilateral, hay que decirlo, se dio después de que el presidente López Obrador decidió no asistir a la cumbre de las Américas convocada por el presidente Biden. Y bueno, a partir de ese momento el presidente Biden anunció esta visita del presidente mexicano, que también hay que mencionarlo, se da a pocos días después de que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá cumplió 2 años de funcionamiento, que es parte angular de la relación bilateral, y en esa coyuntura pues se da este encuentro y el presidente López Obrador aprovecha la ocasión, ya lo había anunciado con anterioridad durante sus conferencias matutinas y en otras ocasiones, que se centraría en 5 temas específicos. Y estos 5 temas irían, digamos, enfocados en atender 2 causas fundamentales: el tema migratorio y el tema de la inflación. Déjame entrar primero en materia en cuanto al tema inflacionario. Aquí el presidente propone, entre otros aspectos, por ejemplo, lo que es reducir aranceles a la importación de distintos productos, específicamente alimentos, para reducir el costo de los mismos para las personas. Otro tema importante también es el costo de los energéticos, para lo cual propuso que se aumente de alguna manera la venta de petróleo en ambos países, de gasolina concretamente, para que con ello pues se equilibren un poco más los costos. Sin embargo, déjame decirte, hay que ser cauteloso sobre los alcances de estas propuestas, incluida aquella de un plan de inversión, tanto pública como privada, para desarrollar, digamos, algunos sectores, por ejemplo, el tema de fertilizantes, que ha impactado severamente la productividad del sector agrícola. Hay que ser cautelosos y es debatible los alcances y la sustancia de estos temas. Y te voy a decir por qué, porque me parece que el tema inflacionario, pues, si bien se puede atender desde una estrategia más enfocada en atraer inversiones hacia México, hacia Estados Unidos, fortalecer las cadenas de suministro, lo cual permitiría, por supuesto, mejorar la productividad de la región en concreto. Y también hay que decirlo, el TEMEC es un instrumento que prácticamente tiene en cero los aranceles para el comercio de productos entre los 3 países, que de alguna manera hay que también tener muy presente que lo que México requiere es generar un entorno mucho más propositivo para lo que es la atracción de inversión. Y te digo propositivo no solo por el hecho de que México está en una posición sumamente relevante, sino también porque puede generar el ambiente y las propuestas para que justamente las empresas vengan a México a Sí. invertir. Ahora bien, por el lado de la migración, el presidente propuso justamente que se amplíe lo que son las visas de trabajo para los migrantes documentados y los trabajadores mexicanos. Me parece que en esa parte hay un entendimiento desde un primer momento, en la medida en que el presidente Biden anunció que Estados Unidos buscará ampliar el programa de visas para trabajadores,
lo cual es una señal muy positiva en cuanto a que ambos presidentes reconocen el valor de los migrantes y de la fuerza, especialmente de los migrantes mexicanos, y su contribución a la economía de Estados Unidos, que también, dicho sea de paso, la economía de Estados Unidos ha sido en buena medida la que ha permitido que México mantenga un ritmo de recuperación económica especialmente impulsada por el comercio. Entonces, estos son aspectos, Omar, que creo que es importante tenerlos en consideración y sobre todo decir que es Sí, importante que en México se impulse un entorno sí. mucho más propicio justo para estas medidas. Finalmente, Jorge, ¿consideras que le generó sorpresa al presidente Joe Biden la manera, el arrojo del presidente López Obrador de proponer estos 5 temas? En definitiva, yo creo que sí fue sorprendente el hecho de que además tomó bastante tiempo para Sí, sí, presentarlas. Sin embargo, ya lo dijo el presidente Biden, habrá que abundar un poco más en aquellos temas que no son de entendimiento mutuo. Sin embargo, lo que yo sí creo que fue de sorprender, sobre todo al presidente López Obrador, pues es las comunicaciones que emitieron algunos grupos de senadores, tanto republicanos como demócratas, en cuanto a pues, la situación de la libertad de prensa y la seguridad de periodistas en México, por un lado, y por el otro, también la situación con respecto a las relaciones entre México y Estados Unidos, concretamente desde la perspectiva del Congreso estadounidense. Y creo que ahí hay una oportunidad para que pues, el mandatario mexicano, pues si no es en esta ocasión, en una siguiente, busque realmente visitar también el Congreso estadounidense, que hay que decirlo, en Estados Unidos juega un papel central en la relación bilateral. Ya lo hemos visto con las sí. declaraciones del senador Bob Méndez, que ha sido muy vocal con respecto a distintas circunstancias. Por lo tanto, creo que ahí hay algunos equilibrios que habrá que cuidar y manejar de mejor forma en un futuro, Omar. Totalmente de acuerdo. Jorge Armijo, secretario de Trithank MX y asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Gracias por tu análisis para el financiero Bloomberg. Encantado y seguiremos pendientes. Un Así es, abrazo. gracias. Un fuerte abrazo, Jorge Armijo.